Buenas tardes, mi nombre es Salomé. Voy a dar la explicación de cómo resolver una ecuación cuadrática con fracción. Mi ecuación original es e sobre 2x cuadrada más fx más g igual a 0. Utilizando la fórmula general, que es menos b más menos raíz cuadrada del término b al cuadrado menos 4 el término a por el c sobre 2 veces el término a. Aquí ya lo tengo separado por términos. Mi ecuación está compuesta por 3 términos: término 1, término 2 y término 3, que serían a, b y c, para yo poder representarlos de esta manera. Ya sustituidos en la fórmula general, queda x1 es igual a menos f, porque menos f es el término b, que es f menos, porque en la fórmula general dice que debe de ser menos b. Entonces es menos f más f al cuadrado más menos 4 por 4, que multiplica e sobre 2 por g, porque son estos dos términos en la sustitución. Entonces en esta sustitución lo que vamos a hacer es vamos a reducir términos semejantes. Entonces aquí vamos a dividir 4 entre 2, que es igual a 2. E por g es eg. Entonces 2 entre 2 es igual a 1. Pero como el 1 no se escribe, entonces solo vamos a dejar e. Entonces tenemos que x1, en mi ecuación de x1 va a ser igual a menos f más f al cuadrado menos 2 eg sobre e. La ecuación 2 es x2 es igual a menos f menos f al cuadrado menos 4 por e sobre 2 por g, que viene siendo lo mismo. Se va a reducir y va a quedar menos f. Entonces aquí igual se elimina o se reducen los términos. Entonces queda que para yo no poner la raíz cuadrada, vamos a dejar que el término a va a ser igual a f cuadrada sobre 2e. ¿Sí? Entonces aquí vamos a hacer el desarrollo de la ecuación sustituyendo. Entonces me dice la fórmula que debe ser e sobre 2. Aquí entra la sustitución de la fórmula original, que es e sobre 2x al cuadrado. Pero como ya tenemos que el valor de x, vamos a trabajar con x positivo, entonces va a ser que el valor de x es f más a al cuadrado sobre e, o sería menos f más a sobre e al cuadrado, más f, porque es lo que me dice la ecuación original, por x, que tenemos que x es igual a menos f más a sobre e más g, que es la fórmula original o la ecuación original. Entonces aquí vamos a hacer la reducción de términos. Me dice que si yo lo voy a elevar al cuadrado, de esta manera vamos a hacer lo que es elevar al cuadrado estos dos términos, que tenemos que menos f por menos f es igual a menos por menos más f por f, f cuadrada, f por a, fa, menos
menos por menos, más, menos por más, menos. Ahora el segundo término, A por F, o sea, más por menos, menos. A por F, a F, A por A al cuadrado. Entonces tenemos que F al cuadrado menos 2A menos al cuadrado es el resultado de elevar esto al cuadrado. Entonces, sustituyendo, tenemos que E sobre 2 por E al cuadrado menos 2FA menos al cuadrado sobre E al cuadrado menos F al cuadrado más FA sobre E más G es igual a 0. Una vez que ya reducimos términos, que reducimos todos los términos semejantes, hicimos la reducción de los términos semejantes, nos quedamos con solo esta ecuación, que es menos F al cuadrado más A al cuadrado sobre E sobre 2E más G. Entonces, como aquí ya no podemos reducir, lo que vamos a hacer es que la ecuación a la que representa A la vamos a colocar de esta manera. Entonces ya la vamos a volver a sustituir su fórmula original o su ecuación original, que recordemos que en un principio dijimos que iba a ser esta, solo para simplificarla. Entonces tenemos en la ecuación que F al cuadrado por raíz cuadrada de F al cuadrado menos 2EG elevado al cuadrado más G es igual a 0. Entonces, si aquí tenemos que raíz cuadrada elevada al cuadrado, pues se va a eliminar porque son opuestos. Entonces, F al cuadrado menos F al cuadrado más F al cuadrado queda 0. Se eliminan porque son semejantes. Entonces, queda solo 2EG más G es igual a 0. Lo que vamos a hacer aquí, sabemos que tenemos 2EG entre 2 o sobre 2E. Lo que vamos a hacer aquí es eliminar el 2E y solo va a quedar G más G. Entonces ya cuando una vez que eliminamos menos 2EG más G es igual a 0, me queda que menos G más G es igual a 0. Entonces quiere decir que la ecuación inicial, si el resultado es 0. Entonces podemos hacer lo mismo con la ecuación negativo, que nos tiene que dar el mismo resultado.